one of the reasons why so much of the world has not been as fully supportive of Ukraine as you would think they would be, given that Russia has invaded Ukraine and violated rule number one of the international system, is because of the broad scope and reach of RT, where propaganda, disinformation, and lies are spread to millions, if not billions, of people around the world. Muy buenas, ¿cómo andan? A quien escuchábamos es James Dubin, enviado especial y coordinador del Global Engagement Center del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hace un par de semanas señalábamos en este espacio editorial que la principal guerra de la cual estamos siendo víctimas es por la construcción de las narrativas. Las palabras de Rubin, marcando que la culpa de que no se apoya a Ucrania de la manera que debería ser es culpa de el portal de noticias ruso RT o Russia Today por difundir propaganda, desinformación y mentiras, da cuenta de la desesperación de Occidente, de esa que encabeza Estados Unidos. Es una posibilidad, sobre todo si consideramos que el mismo Putin, en esa famosa entrevista que le otorgó al periodista norteamericano Tucker Carlson, reconoció literalmente que en la guerra de propaganda es muy difícil derrotar a Estados Unidos porque precisamente este país controla prácticamente todos los medios de comunicación del mundo. Y muchísimos de esos medios son medios de comunicación europeos. Ahora, ¿en serio alguien puede creer que si Ucrania no recibe esta supuesta ayuda que debería, según Occidente, es por culpa de una cadena de noticias? ¿Alguien en su sano juicio puede creer semejante barbaridad cuando precisamente la gran mayoría de lo que recibimos a través de medios de comunicación y de redes sociales es la versión directamente opuesta a la información que portales como Russia Today difunden? Difícilmente, a no ser que sus conocimientos o argumentos sean tan precarios que la propaganda y su repetición, hasta el hartazgo, cumplan con su cometido, que es instalar esa falsedad como una verdad. De hecho, en muchas oportunidades, la información publicada en este tipo de portales es prácticamente la misma. Lo que cambia es el enfoque, es la perspectiva que se le da a la información que se difunde. Claro está que no es la primera vez que alguien o algún funcionario en Occidente arroja semejante burla a la inteligencia humana. Obviamente, en muchos casos no genera el efecto deseado, sino más bien el contrario, que es que los pueblos del sur cada vez consumamos más medios alternativos a la narrativa oficial de ese Occidente colectivo. Que hoy estemos viendo el genocidio en Gaza casi en tiempo real, gracias a la difusión de videos o de fotos en redes sociales que filman los propios palestinos, no les da mucho margen para la mentira. Tarde o temprano salen a la luz las atrocidades que están cometiendo el ente sionista en absoluta complicidad, tanto con Estados Unidos como con los países de la OTAN o del Occidente colectivo. En los papeles, en lo real,
de manera cada vez más acelerada, Occidente va perdiendo porciones de su hegemonía. Como lo hemos analizado en otras oportunidades, ya no es la principal economía del mundo. De hecho, hace algunas semanas el mismo Putin dio por hecho que China ya es la principal economía del mundo. Militarmente, en Ucrania están siendo superados por Rusia. Ser cómplices del genocidio en Gaza y en Cisjordania les está costando caro, sobre todo en su imagen de demócratas o de defensores de los derechos humanos. La burbuja financiero-especulativa de la inteligencia artificial parece estar pinchándose, o al menos no está creciendo de la manera que esperaban. África está viviendo un proceso de descolonización muy significativo, sobre todo en el Sahel. Siguen sin poder controlar América Latina o nuestra América, y este experimento o este Guaidó 2.0 que encabezaron Machado y González Urrutia les fracasó nuevamente. Y entre una larga lista de etcéteras, lo que más preocupa, o eso parece, es el proceso de desdolarización que se comienza a vivir y la conformación cada vez más corpulenta, fuerte, consolidada de un BRICS como alternativa de poder. Quizás el ejemplo más palpable recientemente y más claro de esa derrota de la forma de ver y de entender el mundo de ese occidente colectivo fueron las elecciones parlamentarias en Francia y las regionales en Alemania. Pese a haber perdido en las urnas, Macron se alineó con Le Pen, a quien dice que combate, y nombró como primer ministro a Michel Barnier, un conservador procedente del partido Los Republicanos. Así, el presidente francés se cargó al sector que obtuvo la mayoría parlamentaria y que tiene como referente o como referencia a la izquierda insumisa que conduce Jean-Luc Mélenchon, una jugada traicionera digna de un inescrupuloso artero. En tanto, en las regionales germanas, Alternativa por Alemania se impuso en Turingia, y quedó en segundo lugar en Sajonia, dos regiones, lo que aquí llamaríamos provincias, importantes del este alemán, al tiempo que se dio un crecimiento exponencial de la ninguneada alianza Sarah-Wechsner por la razón y la justicia, una escisión del partido Die Linken, en español la izquierda. Frases como crece la extrema derecha, nadie sabe cómo parar a la derecha, se vienen los nazis, se vieron multiplicadas por doquier luego de conocerse los resultados. Mucho bla bla, porque lo que en ningún medio afín a la narrativa oficial de Occidente está diciendo o analizando es que lo que creció en esos sectores, en esas regiones de Europa, es el voto antiguerra, ya sea de la mano de una propuesta conservadora o de una propuesta popular. Hecho que venimos viendo a lo lejos, desde distintos lugares del mundo, por lo cual resulta difícil creer que no la veían venir. Ese occidente colectivo se hunde, lento pero inevitablemente. Y su única reacción, al menos hasta ahora parece que es su única reacción, o su única apuesta, es seguir timbiando, especulando, seguir mintiendo y tratando de construir un relato ficticio,
seguir saqueando, en realidad ya es rapiña. Y utilizando la guerra o el genocidio como válvula de escape. ¿Permitirán al ente sionista expandir la guerra a nivel regional? Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, ¿le van a conceder efectivamente al cómico usurpador ucraniano el uso de armamento occidental de precisión de largo alcance para con esto involucrarse directamente en la guerra contra Rusia? ¿Seguirán fomentando, como lo hemos analizado, revoluciones de colores o cambios de regímenes como en Pakistán, en Sri Lanka o en Bangladesh? Nadie lo sabe, pero todo parece indicar que sí. Siguen teniendo poder, siguen utilizando todo a su alcance para no caer, pero a medida que pasan las semanas o los meses, sus actos parecen cada vez más desesperados. ¿Será que se saben derrotados?